Bienvenidos de nuevo al canal La Claqueta Ibérica, donde juntos desentrañamos cada capa de significado y analizamos hasta el rincón más oculto de la exitosa serie de televisión, Sueños de Libertad. Hoy nos embarcaremos en un viaje extremadamente duro, pero también lleno de gran intensidad emocional en el episodio 584. Las tramas astutas se van revelando gradualmente, mientras los secretos más oscuros amenazan con destruir la felicidad de las familias. Sin hacerlos esperar más, profundicemos en cada detalle a partir del minuto 20 con 10 segundos para sentir plenamente el peso de cada situación y la complejidad psicológica de cada personaje. La conversación entre Luz y Begoña sobre la obstinación de Don Agustín. Desde los primeros segundos de la trama principal, nos encontramos con una conversación llena de tensión y frustración entre Luz y Begoña. La atmósfera parece espesarse por la ansiedad. Begoña se muestra extremadamente preocupada, porque Luz parece estar poniéndose en peligro en su enfrentamiento con Don Agustín en el episodio anterior. Luz explica de inmediato que empujó las cosas al límite a propósito para provocar al sacerdote, con el objetivo de hacer que él dirigiera sus acusaciones hacia ella misma. El propósito oculto de Luz es demostrarle a Don Agustín que sus acusaciones son completamente infundadas y arbitrarias. Sin embargo, Luz también admite con amargura que esa intención ni siquiera pasó por la cabeza de ese sacerdote obstinado. La mirada de Luz en este momento seguramente contiene determinación mezclada con la más absoluta desesperación de alguien que intenta demostrar lo absurdo de los argumentos del oponente. Analizando más a fondo esta situación, podemos ver a Don Agustín erigiéndose como una sólida fortaleza de prejuicios. Representa un poder espiritual conservador donde las creencias personales superan, por completo, las pruebas reales. Por mucho que Luz lo intente, no puede convencerlo de creer en la inocencia de Nieves. Lo más aterrador es que Don Agustín no tiene forma de saber la causa exacta de la muerte del padre de Luz, sino que se basa por completo en sospechas infundadas. Se enorgullece de pensar que las palabras de un representante de Dios como él tienen más peso que las de cualquier mortal. Begoña siente escalofríos. Y no le gusta en absoluto que Luz se exponga a tal peligro. Begoña comprende el peligro de oponerse a los fanáticos. Luz continúa desahogándose diciendo que Don Agustín incluso la considera una víctima inocente de Nieves, y se atreve a insinuar el momento en que Nieves podría haber actuado. Aunque Luz ha insistido miles de veces en que siempre estuvo al lado de su padre y nunca lo dejó solo. Esas palabras cayeron en saco roto. La presión sigue aumentando cuando Begoña se pregunta por qué él puede estar tan seguro de lo que pasó. Luz revela que él solo se basa en la instigación de una enfermera sobre el hecho de que su padre murió repentinamente justo después del cambio de turno, sumado a las palabras del capellán del hospital. Este detalle del capellán sorprende a Begoña, ya que ella lo ignoraba por completo. Este diálogo refleja de manera realista la impotencia humana frente a los prejuicios profundamente arraigados en la sociedad. Cuando la multitud o quienes tienen poder ya han decidido creer en una historia, todos los esfuerzos por justificarse se vuelven inútiles. La verdad científica es pisoteada por especulaciones maliciosas, creando una tragedia existencial para aquellos que intentan vivir una vida recta. El desgarrador reencuentro entre Pablo y Nieves en prisión. Cambiando de escena a la fría prisión donde reina una atmósfera lúgubre, somos testigos de un desgarrador reencuentro entre Pablo y Nieves. El cansancio está profundamente marcado en el rostro de Nieves, haciéndola lucir visiblemente demacrada. Ella confiesa que está completamente exhausta tras ser interrogada continuamente, día y noche, hasta el punto de no tener fuerzas ni para comer o beber. Su estómago parece estar encogido por el miedo y la tensión. Pablo aparece como su único apoyo, intentando animar a la mujer que ama para que intente comer algo y así mantener su salud. Pero la mente de Nieves en este momento solo se centra en sus hijos. Pregunta por ellos con voz temblorosa. Pablo intenta tranquilizarla diciéndole que los niños están muy preocupados, pero que se mantienen firmes y no se han derrumbado. Sin embargo, Nieves, con su intuición de madre, cree amargamente que su hijo Miguel seguramente no querrá volver a verla nunca más. También expresa una dolorosa sorpresa al no ver a su hija Mabel visitándola. Pablo se apresura a dar la excusa de que el número de pases de visita es muy limitado y quería reservar esa oportunidad para él mismo. Su vacilación es descubierta inmediatamente por Nieves.
Ella rechaza rotundamente esa torpe mentira y le ruega a Pablo que le diga la verdad sobre lo que sus hijos piensan de ella. Pablo sigue persistiendo en su intento de aliviar su dolor afirmando que a los ojos de ellos, ella siempre será su madre y que la aman más que a nada en el mundo. Sin embargo, Nieves ya está completamente sumida en una oscura desesperación. Niega ese consuelo y está convencida de que sus hijos nunca le perdonarán sus acciones. Especialmente Miguel con su fuerte carácter. Pablo promete hablar personalmente para ayudar a Miguel a entender la situación. El enfoque de la conversación cambia luego a un frágil rayo de esperanza cuando Pablo le informa que por la tarde un abogado vendrá a verla. Esto no ha sido fácil. Porque es el único que ha accedido a asumir la defensa en este caso tan escandaloso. Lo sorprendente y también irónico es que esta ayuda proviene de Demián. Aunque Pablo se siente extremadamente incómodo al tener que aceptar un favor de esa persona, en esta situación desesperada no tienen otra opción. La resignación de Pablo refleja una realidad cruel en la que las personas vulnerables, cuando son acorraladas, se ven obligadas a tragar su orgullo y comprometerse incluso con lo que más desprecian. Solo para salvar la vida de un ser querido. La llamada telefónica fatídica y la orden de exhumación del cadáver. La trama nos lleva de vuelta a otro diálogo en casa. En este momento Luz y Begoña continúan su conversación inacabada cuando aparece Digna. Digna entra y pregunta por el estado de Luz tras su encuentro con don Agustín. Begoña responde en su lugar y le cuenta a Digna sobre el fracaso de Luz en su intento de convencer al sacerdote. Ella esboza la imagen de un hombre ciegamente convencido de la culpabilidad de Nieves, quien al mismo tiempo piensa que Luz es tan inocente y santa que no puede imaginar a una enfermera cometiendo un acto tan cruel. Digna comparte esa confusión, admitiendo que a ella misma le resulta increíblemente difícil creer en estas acusaciones. Justo cuando la conversación se está desarrollando. Un sonido del teléfono interrumpe sus pensamientos. Begoña contesta y una voz del juzgado de instrucción al otro lado de la línea pide hablar con Luz. Fueron pocas palabras. Pero con un peso enorme. El rostro de Luz cambia de color al escuchar la notificación del teniente. Intenta mantener la calma para dar las gracias y colgar, pero inmediatamente después, conmocionada, les informa a Begoña y a Digna de la cruel verdad. Con voz entrecortada, dice que el tribunal ha decidido exhumar el cuerpo de su padre para realizar una autopsia. Digna exclama horrorizada al darse cuenta de la gravedad de la situación. Luz, temblando, admite que las autoridades están decididas a llegar hasta el fondo del asunto. Digna solo puede expresar su inmensa compasión por los continuos dolores que la familia está soportando. El detalle de la exhumación del cuerpo no es solo un punto de inflexión legal, sino también un terrible shock psicológico para Luz. Tener que desenterrar el lugar de descanso de su difunto padre es un acto profundamente ofensivo para la cultura y los sentimientos familiares. Simboliza el hecho de que los dolores del pasado nunca pueden descansar en paz, sino que son constantemente removidos por las sospechas y la crueldad humana. Con esto, los creadores quieren enfatizar el poder destructivo de los rumores y la fría intervención de la ley en el espacio privado de las personas. La frágil esperanza y la noticia devastadora sobre la autopsia. Volvemos a la celda de Nieves, donde Pablo intenta infundir un poco de esperanza en su mente exhausta. Él no escatima elogios hacia el nuevo abogado, diciendo que es uno de los mejores expertos en derecho penal de Madrid y confía plenamente en que logrará algo grande. Nieves, con la agudeza de alguien que ha pasado por muchos altibajos, se preocupa por el enorme costo de un abogado tan prestigioso. Pero para Pablo el dinero nunca es un problema siempre y cuando pueda salvarla de esta prisión. Afirma que el abogado luchará con su vida para devolverle la libertad y eso es lo único que debería importarle en este momento. Al preguntársele que ha hablado con el abogado, Pablo asegura que ha contado toda la verdad, porque eso es imprescindible para construir una estrategia de defensa sólida. Sin embargo, también predice que el abogado les aconsejará mantener su postura de inocencia. Cuando Nieves duda de sus posibilidades de sobrevivir, Pablo intenta tranquilizarla citando al abogado: la acusación actual es extremadamente débil y será muy difícil para la fiscalía demostrar su culpabilidad. Sin embargo, la mente de Nieves está atormentada por los fantasmas del pasado. Menciona las acusaciones contra el doctor Giral en el pasado, creyendo que esa mancha lo ensuciará todo en el presente. Pablo intenta disipar ese pesimismo recordándole que el caso de Giral fue archivado y que actualmente nadie tiene pruebas concretas contra ella. Sin embargo,
La palabra temporalmente que Pablo deja escapar por error pone inmediatamente a Nieves en alerta. Ella le pregunta por qué usó esa palabra cuando estaba convencida de que era completamente imposible encontrar cualquier material que hubiera utilizado. Pablo intenta evadir la pregunta aconsejándole que no se preocupe, pero la ansiedad evidente en su rostro lo traiciona. Cuando Nieves insiste repetidamente, Pablo se ve obligado a soltar la cruel verdad de que el juez ha autorizado oficialmente la exhumación del cuerpo del padre de Luz para una autopsia. Esta noticia devastadora termina la escena en un silencio aterrador, dejando a una Nieves tambaleándose en el abismo de la desesperación. Mi percepción aquí es el doloroso desgarro interno de Pablo. Anhela proteger a la mujer que ama, pero es impotente ante la máquina legal que está aplastando fríamente toda esperanza. Su mentira bien intencionada no puede ocultar la cruel realidad, y la verdad revelada hace que el dolor sea aún más agudo, cortando el rayo más fino de esperanza al que intentaban aferrarse. El arrepentimiento de Valentina y la profunda comprensión de Andrés. En una trama paralela, la historia nos lleva a la compleja relación en el almacén de la tienda, donde Andrés y Valentina mantienen una conversación pausada y sanadora. Valentina admite que se despertó de muy mal humor y sin interés en nada hasta que la aparición de Begoña cambió por completo el día. Andrés, sorprendido, pregunta el motivo y Valentina revela que Begoña fue en persona a contarle toda la historia detrás de las fotos que Andrés le había prestado. Begoña explicó la razón por la que Valentina se sintió herida, especialmente después de ser manipulada psicológicamente por Gabriel. Gabriel anteriormente había sembrado deliberadamente la duda en la mente de Valentina sobre si Begoña había sido ayudada por Andrés para quedarse en Toledo. La sincera explicación de Begoña conmovió profundamente a Valentina. Valentina considera que la acción de Begoña fue un gesto sumamente noble y expresa un profundo arrepentimiento por haber tenido malos pensamientos sobre ella. Se da cuenta de que se equivocó al asumir que Begoña era una persona impulsiva y caprichosa, y se culpa a sí misma por haberse comportado de forma grosera en la tienda el día anterior por celos. El arrepentimiento de Valentina es sincero y desea fervientemente ser perdonada. Aunque Andrés le aconseja que no se preocupe demasiado y que lo olvide, Valentina se niega porque el remordimiento sigue ahí. Valentina admite que si hubiera sabido antes lo que sabe ahora, nunca habría sentido celos infundados. Andrés hace una pregunta con doble sentido sobre si Valentina necesitaba que alguien más le dijera la verdad y si a Valentina le gustaba más Begoña que él. Valentina explica suavemente que solo necesitaba saber los detalles de boca de la propia Begoña para aclarar todas las dudas que Gabriel había plantado cruelmente en su cabeza. A través de esta conversación, Valentina se ha dado cuenta de una verdad importante: Begoña nunca se interpondría entre ellos porque lo más sagrado e importante del mundo para Begoña son sus hijos. Valentina elogia a Begoña como una mujer maravillosa y Andrés también tiene que admitir que Begoña es alguien muy especial. Valentina también expresa su comprensión por la decisión previa de Andrés de guardar silencio, porque sabe que Andrés quería proteger la privacidad de todos. Valentina confiesa que le encanta la lealtad que Andrés tiene con sus amigos y se reconoce a sí misma como una persona insegura que siempre teme a la pérdida. Andrés responde con una profunda empatía, afirmando que los sentimientos de Valentina son completamente normales y que si estuviera en su situación, él también se sentiría así. Esta escena es un punto brillante y raro en el episodio, que ofrece una mirada sutil a la complejidad de las relaciones sentimentales. Los celos de Valentina surgen de la inseguridad y el miedo a la pérdida, pero se resuelven a través de la honestidad y tolerancia de Andrés y la nobleza de Begoña. La escena también expone al mismo tiempo la crueldad de Gabriel, que siempre busca destruir la felicidad de los demás. La presión familiar y el oscuro secreto sobre la casa de los Montes. Pasando a otro rincón oscuro de la familia, los conflictos internos arden esperando el día en que estallen. La conversación entre Digna y Marta revela un lado oscuro de secretos que no se pueden decir con palabras. Digna comparte que Begoña acaba de irse con Luz con la esperanza de conseguir un nuevo pase de visita para Nieves. Digna también expresa su pesar por no haber bajado a saludar debido a su mal humor y porque estaba ocupada con algunas cosas. Sin embargo, Digna desvía rápidamente la conversación hacia un tema más delicado al mencionar que el padre de Marta está sumamente enojado por su decisión de negarse a vender la casa de los Montes. Él piensa que Marta es una hija egoísta y mimada. Aunque no la regaña directamente, su decepción es evidente. Marta se siente extremadamente culpable por haberle causado una gran tristeza a su padre en un momento tan crítico.
Pero Digna señala una cruda realidad: incluso si vendieran esa casa, el dinero obtenido no sería nada comparado con la enorme oferta que la corporación Floral podría hacer para adquirir la fábrica. La disparidad en el poder financiero es demasiado clara, ya que Floral ha pasado toda su vida buscando formas de destruir a la familia de la reina. Digna comenta amargamente que la combinación de Floral y Gabriel en este momento no es diferente a un hambriento que encuentra un banquete. A pesar de esos análisis, Marta todavía se siente culpable porque su padre ha asumido que su terquedad es la razón por la que no puede hacer una contraoferta a Floral. ¿Y entonces? Digna lanza un golpe psicológico inesperado. Digna dice suavemente que si el padre de Marta supiera la verdadera razón detrás de su firme negativa a vender esa casa, todo cambiaría por completo porque esa verdad tiene un poder abrumador. Marta, confundida, pregunta a qué se refiere Digna. Digna responde con calma que sabe que Fina no quería mudarse allí y que la propia Marta tampoco volvería jamás a ese lugar. Digna enfatiza que comprende que esa es una razón de gran peso. Esta verdad cae como un balde de agua fría sobre Marta, dejándola atónita y haciendo que pregunte de improviso desde cuándo Digna lo sabía. El silencio envuelve el ambiente trayendo consigo una sensación de extrema inquietud. Esta escena es brillante porque retrata la asfixia de los secretos familiares. La Casa de los Montes no es solo una propiedad, se ha convertido en un símbolo de recuerdos dolorosos y pecados enterrados. Digna aparece como alguien que sostiene la balanza de la verdad, intentando obligar a Marta a enfrentar su mayor miedo, rompiendo la falsa fachada de paz que está intentando mantener. La ambición de Gabriel y la dura acusación de Begoña. Siguiendo la trama, somos arrastrados al torbellino de las intrigas comerciales y las frías negociaciones llenas de cálculos personales en la oficina de Gabriel. Gabriel está teniendo una conversación telefónica con Félix y lo que escuchamos son planes extremadamente ambiciosos. Gabriel parece estar escuchando una oferta atractiva del señor Brossard. El puesto de jefe de la división comercial en la zona centro de la península parece ser un bocado apetitoso. Gabriel se muestra muy interesado porque este trabajo le permitiría seguir residiendo en Toledo, lo cual cree que también complacerá a su esposa. Sin embargo, Félix le recuerda rápidamente a Gabriel una realidad: la oferta de Floral también es igual de tentadora, ya que quieren darle el puesto de director general de la nueva fábrica que está a punto de inaugurarse. Gabriel admite que ni él mismo esperaba ser tan solicitado. Finalmente decide seguir el consejo de Félix y discutir directamente con Brossard para hacer una propuesta financiera con el fin de llegar al acuerdo más beneficioso. La complacencia es evidente en el rostro de Gabriel cuando se jacta orgullosamente de que dos poderes, Brossard y Floral, se pelean por tenerlo. Pero inmediatamente Begoña aparece y arroja un balde de agua fría sobre esa ilusión. Begoña señala lo absurdo de la decisión de Floral, ya que Gabriel no tiene una experiencia profesional sólida en esta industria y siempre se ha limitado a seguir las órdenes de otros. Gabriel contraataca mencionando con orgullo su historial de sabotaje de todos los planes de la familia de la reina. Esta excusa hace que Begoña se sienta aún más asqueada. Ella condena rotundamente su crueldad, afirmando que su única alegría es causar sufrimiento a los demás. Gabriel intenta justificarse con la eterna excusa de que hace todas estas cosas crueles solo para asegurar una vida próspera para su familia, para su esposa y sus hijos. Pero Begoña no se deja engañar fácilmente. Ella ve a través de su alma y afirma que el dinero no lo es todo. Hay cosas invariables que el dinero no puede comprar, como dormir bien por la noche con una conciencia completamente tranquila. Ella le pregunta por qué siempre tiene que dar vueltas en la cama cada noche, y ella misma da la respuesta: es porque él ha heredado completamente el odio de su difunto padre. Begoña desenmascara la bajeza de Gabriel, al estar dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad para vengarse de la familia de la reina, incluso pisoteando el destino de una pobre empleada como Valentina. Gabriel intenta justificarse diciendo que está ayudando a Valentina a darse cuenta del oscuro futuro si sigue unida a Andrés. Begoña reacciona duramente señalando que Valentina ya lo sabía de antemano sin necesidad de su cruel intervención. Begoña se compadece del futuro de Valentina, preguntándose si esa chica realmente encontrará un amor pleno junto a un hombre que, por mucho que se esfuerce, no tiene ni un palmo de tierra donde caerse muerto. La discusión termina con Gabriel informando fríamente que trabajará hasta tarde para preparar los documentos para Brossard y diciéndole a Begoña que no lo espere para cenar. Begoña responde sarcásticamente que él no sabe qué gran favor le hace su ausencia, y se marcha.
Justo cuando la figura de Begoña desaparece tras la puerta, Gabriel se desploma en su silla y cae en un flashback. El recuerdo lo lleva de vuelta a una conversación llena de lujuria y tentación con su examante Beatriz, quien actualmente oculta su identidad bajo la fachada de la niñera Antonia en su propia casa. En el flashback, la voz suave pero seductora de Beatriz resuena, aconsejándole que lo piense bien porque no tiene nada que lo ate a Toledo. Ella evoca su apasionado pasado amoroso y dibuja una visión de un futuro perfecto donde ambos huyen de España para empezar de nuevo. Beatriz es aún más cruel al proponerle que se lleve también al niño Juanito, para que los tres se conviertan en una verdadera familia llena de amor. Este flashback es un duro golpe para el espectador, exponiendo la naturaleza podrida y la doble vida de Gabriel. Utiliza la etiqueta de proteger a la familia para justificar su crueldad en los negocios, pero a sus espaldas alberga los pensamientos de traición más despreciables. La verdad revelada y la dolorosa decisión de Marta. Volviendo a la conversación interrumpida y llena de dramatismo entre Digna y Marta, el telón del secreto se va levantando lentamente. Digna admite que fue Fina quien le contó toda la verdad no hace mucho tiempo. Marta no puede creer lo que oye, porque ambas habían jurado llevarse este secreto a la tumba y nunca dejar que llegara a oídos de un tercero. Digna intenta tranquilizar a Marta explicando que la relación entre ella y Fina también es muy estrecha, igual que el afecto entre ella y Marta. Promete guardar el secreto y expresa su pesar diciendo que si lo hubiera sabido antes, habría podido tenderles una mano para ayudarlas a superar la tormenta. Digna expresa su conmoción al darse cuenta de que Pelayo utilizó la muerte de Santiago como una herramienta cruel para separar a Fina de la vida de Marta. Marta se da cuenta de que Digna conoce todos los detalles minuciosamente, sin dejar escapar un solo rincón. Se lamenta de que si Digna le hubiera advertido antes, las cosas habrían sido diferentes. Digna aconseja suavemente a Marta que no culpe a Fina. Explica que al comprender también la inocencia de ambas, se dio cuenta fácilmente de que Fina se estaba ahogando en una profunda agonía. Se podría decir que Digna casi tuvo que recurrir a medidas coercitivas para que Fina confesara la verdad que estaba devorando su alma. Cuando Digna le pregunta si alguien más conoce este terrible secreto, Marta confiesa que Andrés también lo sabe. Digna se sorprende al ver que en esta casa el padre parece ser el único que tiene los ojos vendados. Sin embargo, Marta se niega rotundamente a arrastrar a su padre a este torbellino. Digna pacientemente aconseja a Marta que lo reconsidere, porque decir la verdad es la única forma de que su padre entienda la raíz del por qué ella se opone rotundamente a vender la casa de los Montes. Digna comprende que tener que confesar un pecado así es una decisión extremadamente dolorosa. Pero Marta se mantiene firme en su postura, prefiere que su padre piense que es una niña mimada y testaruda antes que darle un shock tan terrible. No quiere que su padre la vea como una asesina que sobrevivió a un crimen atroz, por muy despreciable y repugnante que fuera el hombre asesinado. La decisión de Marta refleja un sacrificio silencioso. Acepta cargar con la mala fama, perder el amor y el respeto de su padre para protegerlo de una verdad que podría destruir por completo la reputación y el orgullo de la familia. El terror absoluto de Mabel ante la sentencia de su madre. Siguiendo el ritmo trepidante, la tensión se extiende a la familia Salazar. Después de visitar a Nieves en la lúgubre celda, Pablo camina pesadamente de regreso a casa. Al abrir la puerta se encuentra con su hija Mabel, que lo espera en un estado de gran agitación e impaciencia. Pablo pregunta el motivo de la presencia de Mabel en casa a esa hora, y su hija le explica que se esforzó en buscarlo por todas partes, desde la fábrica hasta cada rincón, pero al no encontrarlo, tuvo que regresar a esperar. Cuando Mabel pregunta por la situación de su madre Nieves, Pablo comienza a derramar su dolor. Relata la imagen de su demacrada esposa comiendo a medias y diciendo constantemente cuánto extrañaba a sus dos hijos. Sin embargo, la mente de Mabel en ese momento está siendo consumida por un terror espantoso tras enterarse de que el tribunal ha ordenado la exhumación del cuerpo para la autopsia. Pablo se sorprende al saber que su hija ya conoce esta información, y Mabel expresa inmediatamente su pánico de que los médicos forenses encuentren pruebas que expongan las acciones de su madre. Pablo tiene que admitir que esa posibilidad es muy real si los expertos encuentran restos del veneno que le quitó la vida a aquel hombre. El pánico de Mabel llega a su punto máximo cuando pregunta sobre las consecuencias si su madre es declarada culpable. Pablo se ve obligado a decir la amarga verdad de que Nieves podría enfrentar cargos de asesinato. La palabra asesinato suena como un trueno en los oídos de Mabel.
Entiende perfectamente la gravedad de este cargo y comienza a imaginar los peores escenarios. Pregunta presa del pánico a su padre si existe la posibilidad de que su madre sea condenada a cadena perpetua y reza temblando para que nunca se le aplique la pena de muerte. Pablo intenta tranquilizar a su hija diciéndole que no pasará lo peor, pero Mabel, con su sensibilidad y racionalidad, rechaza inmediatamente ese optimismo forzado. Entiende que en este cruel mundo legal, nadie puede predecir nada. Si el sistema judicial dictamina que su madre es una asesina, la castigarán sin molestarse nunca en escuchar las profundas razones detrás de esa acción. Pablo se aferra desesperadamente a la idea de que su familia siempre escuchará y comprenderá a Nieves, pero Mabel es más realista, sabe que la empatía de la familia no puede romper los fríos muros de la prisión. Pablo aconseja a su hija que no se apresure a pensar en lo peor y que siempre alimente la esperanza. Pero Mabel se pregunta indignada cómo puede haber esperanza cuando el futuro de su madre ahora depende por completo del resultado de una fría autopsia. Sabe que quienes hacen cumplir la ley nunca simpatizarán con las acciones de su madre, porque la ley se creó para castigar este tipo de violaciones a las normas. Pablo sigue buscando frágiles rayos de luz, recordándole a su hija que actualmente no hay pruebas concretas contra Nieves y que también es posible que no encuentren nada en ese cuerpo en descomposición. Aconseja a Mabel que se aferre a esa creencia, espere los resultados y ponga sus esperanzas en el talentoso abogado que acaba de encontrar. A Mabel solo le queda rezar para que este abogado sea lo suficientemente bueno como para salvar a su madre de la pena máxima en el peor de los casos. Pablo termina la conversación con una frase de profunda resignación, afirmando que ese es el trabajo del abogado. La conversación entre padre e hija, llena de lágrimas, expone la impotencia de la gente común ante la gigantesca y apática maquinaria judicial. La foto familiar y la esperanza de un hogar tranquilo. Una escena aparentemente pacífica pero que esconde un horror escalofriante aparece justo después. La escena se abre cuando la niñera Antonia, que en realidad es Beatriz, está empujando el cochecito del bebé Juanito, el pequeño hijo de Gabriel y Begoña. Se encuentra por casualidad con el fotógrafo y se queja de que la criada ha roto accidentalmente el recibo, haciéndole temer no poder recoger la foto. El fotógrafo la tranquiliza amablemente y rápidamente encuentra y le entrega la foto. Al mirar la foto de ella, Gabriel y el bebé Juanito, el rostro de Beatriz se ilumina con una felicidad radiante pero extremadamente obsesiva. Llama cariñosamente al bebé por su nombre y abraza fuertemente a Juanito, susurrando dulces promesas de que muy pronto serán una familia completa. Esta escena retrata el delirio extremo de Beatriz, al estar completamente inmersa en la ilusión de usurpar el hogar de Begoña, engañándose a sí misma creyendo que es la verdadera ama de la familia. La locura escondida detrás de la sonrisa amable de una niñera hace que el público se estremezca y sienta lástima por Begoña, ya que está criando cuervos en su propia casa. El duro enfrentamiento entre Digna y el fanatismo de Don Agustín. El centro del conflicto moral continúa siendo retratado a través del encuentro entre Digna y Don Agustín. Digna visita al sacerdote pero su mente parece estar a la deriva en otro mundo, lo que hace que él tenga que preguntar al ver que ella no tiene ningún apetito. Digna se disculpa educadamente y explica que su mente está acosada por innumerables pensamientos confusos porque estos no son tiempos pacíficos. No olvida enviar elogios a Manuela por haber preparado todo cuidadosamente para esta visita. La historia entra rápidamente en el tema principal cuando Don Agustín menciona que la nuera de Digna, Luz, fue a verlo ayer. Digna reconoce el hecho con actitud triste. Don Agustín expone sin rodeos el propósito de la visita de Luz, diciendo que ella vino a pedir clemencia para la mujer que le quitó la vida a su padre, solo porque cree ciegamente en la inocencia de la asesina. Digna replica de inmediato que no hay pruebas contundentes que demuestren lo contrario. Intenta despertar la compasión de Don Agustín recordándole que, como un pastor misericordioso, debería entender que a veces los buenos tienen que sufrir las consecuencias por los pecadores. Sin embargo, Don Agustín descarta ese argumento y afirma con confianza que el caso de Nieves no es una injusticia. Cuando Digna le pregunta en qué basa esa confianza, el sacerdote comienza a hablar incesantemente sobre sus años de experiencia tratando con innumerables feligreses, lo que le da la capacidad de oler las mentiras en la punta de sus lenguas. Saca a relucir el oscuro pasado de la enfermera como una prueba de acero para condenarla. Digna defiende firmemente a Nieves, afirmando que es una persona honesta que siempre ha vivido una vida moral y que ni siquiera se atrevería a matar una mosca.
Don Agustín se burla inmediatamente argumentando que esas cosas no garantizan la inocencia de nadie. Digna cambia el rumbo del argumento basándose en el testimonio de Luz, diciendo que Luz nunca le quitó los ojos de encima a su padre durante el tiempo que estuvo en el hospital, por lo que es completamente imposible que Nieves actuara sin que Luz se diera cuenta. Pero don Agustín usa la propia honestidad de Luz para refutar esto, argumentando que, como Luz es demasiado buena, no podía sospechar la maldad de la enfermera. Digna informa con dolor sobre el hecho de que el tribunal exhumará el cadáver, lo cual ha causado a Luz un gran sufrimiento. Don Agustín se muestra frío, esperando que eso traiga resultados. Digna lleva el debate a su clímax planteando una hipótesis fatal: ¿qué pasaría si los resultados de la autopsia demuestran que Nieves es inocente? Don Agustín responde secamente que aceptará la verdad y se disculpará. Pero Digna no se rinde y subraya que el daño causado nunca podrá ser reparado. ¿De qué sirven las disculpas tardías cuando la vida y el honor de una persona han sido pisoteados cruelmente? Finalmente Digna deja una frase que contiene una decepción extrema, confesando que una vez creyó que él era un hombre con una caridad mucho mayor. Esta escena es un duro golpe a la hipocresía de aquellos que, en nombre de la moral, juzgan a los demás. La tragedia matrimonial de Begoña a través de su confidencia con Antonia. El segmento continúa en un rincón tranquilo del parque, donde Antonia y el pequeño Juanito están sentados en un banco esperando a Begoña. Cuando Begoña aparece, pregunta amable y cariñosamente por el bebé. Antonia responde con dulces elogios, llamando al niño un angelito y diciendo que es idéntico a su padre. La inocencia del niño parece ser el contraste perfecto a la tensa atmósfera que envuelve a la familia cuando Antonia, fingiendo preocupación, nota que Begoña y Gabriel acaban de tener otra discusión. Begoña admite amargamente que esos conflictos son el pan de cada día. Antonia asume deliberadamente el papel de una persona amable que busca un rayo de luz, diciendo que seguramente este matrimonio debe tener algo bueno. Pero Begoña ha perdido por completo la fe, afirma con tristeza que el pequeño Juanito es lo único bueno que queda, porque el propio Gabriel está mostrando cada vez más claramente sus oscuras intenciones. Antonia asume inocentemente que Gabriel solo está demasiado concentrado en el trabajo, pero Begoña lo niega rotundamente, revelando la verdad de que la única motivación en la vida de Gabriel es el odio. Begoña no puede contener su frustración al ver que su marido siempre busca cualquier truco para dañar a su tío y a sus primos. Antonia finge expresar simpatía y curiosidad por la causa del rencor para sacarle más información. Begoña explica que todo proviene de conflictos del pasado que Gabriel se niega a dejar ir. Esta conversación retrata la tragedia llena de lágrimas de una mujer atrapada en un matrimonio sin amor, y al mismo tiempo crea una ironía extrema cuando se confía y cuenta sus dolores más profundos precisamente a la persona que planea robarle a su marido y a su hijo. El extremo conservadurismo de don Agustín. El enfrentamiento entre Digna y don Agustín sigue escalando en una escena posterior. Esta vez el sacerdote toma la iniciativa de expresar su profunda decepción por la actitud de Digna. Se engaña a sí mismo creyendo que está actuando de acuerdo con las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. Saca a relucir enseñanzas vacías para predicar, recordándole a Digna sobre la tolerancia y citando el famoso versículo bíblico acerca de que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Pero Digna ya no tiene paciencia para escuchar estos sermones hipócritas. Responde con actitud sarcástica, preguntándose si en este terrible momento él todavía pretende darle lecciones de catecismo. Digna niega tener intención de ofenderlo y explica que solo está intentando ayudarlo a darse cuenta de lo irracional de sus acciones. Cuando don Agustín pregunta enojado si Digna está sugiriendo que él está loco por cumplir con su deber con audacia, Digna responde con calma que hay muchas personas que piensan que ha ido más allá de los límites permitidos en este asunto. Don Agustín, imperturbable, declara que hasta donde llegará el caso es decisión del tribunal. Digna señala una salida: si él retira la acusación, las cosas terribles no sucederán. Pero don Agustín, con su extremo conservadurismo, se niega rotundamente a ceder, exigiendo que Digna le dé una razón convincente. Digna repite el punto clave, que no tiene ni una sola prueba en sus manos. Todos los esfuerzos de Digna chocan con la determinación de don Agustín, cuando la desafía a volver a hablar con él después de que se tengan los resultados de la autopsia. Digna agradece el refrigerio y se prepara para marcharse, pero don Agustín no la deja ir. Reprocha a Digna por no saber reconocer su dedicación para descubrir la verdad sobre la muerte del padre de Luz y, en cambio, dudar de su juicio.
Digna explica calmadamente que no tiene intención de ofender, pero el sacerdote, enojado, afirma que ya lo ha hecho y que no se lo perdonará, porque lo único que él quiere es que se haga justicia. Las grietas y conflictos en el amor de Fina y Marta. En un contexto más ligero pero no por ello menos complejo, Fina y Marta están discutiendo sus planes de futuro. Mientras Fina revisa unas fotos que tomó a una pareja, Marta pregunta entusiasmada si Fina ha podido contactar con el dueño de la casa que Marta le sugirió. Fina confiesa que no ha podido llamar y mantiene su punto de vista de que lo mejor es que alquile un pequeño apartamento en el centro de Toledo para que se ajuste a su capacidad económica. Marta se muestra descontenta, recordando su acuerdo inicial de compartir juntas los gastos de vida. Pero Fina señala un hecho evidente, que Marta no tiene ninguna intención de compartir, sino que quiere pagarlo todo ella sola. Marta no entiende por qué eso se ha convertido en un gran problema. Fina explica claramente que Marta gana mucho más dinero que ella y que esa diferencia crea una gran barrera. Marta se muestra molesta porque Fina repite constantemente el estribillo sobre su independencia desde que regresó de Argentina. Fina le pregunta si su independencia hace que Marta se sienta molesta. Marta confiesa sinceramente que lo que le frustra es que Fina no piensa en su futuro en común. Si Fina alquila un pequeño apartamento en el centro, no tendrán espacio para verse a menudo y, desde luego, no podrán compartir noches de sueño tranquilas. Fina se justifica diciendo que si Marta no se mudaba a vivir allí, todo habría sido más fácil. Estas palabras hieren involuntariamente el orgullo de Marta, haciéndola sentir como si se estuviera convirtiendo en una carga. Marta, enfadada, piensa que el verdadero problema radica en el hecho de que ella no es una mujer totalmente independiente económicamente como Fina, y que esa es la barrera que la separa. Fina intenta calmar la situación diciendo que la independencia de Marta facilitaría las cosas, pero afirma que nunca obligará a Marta a hacer nada en contra de su voluntad. Sin embargo, Fina también expresa con franqueza que no quiere que su vida y sus decisiones dependan por completo de Marta. Marta contraataca con una filosofía sobre el amor, afirmando que en una relación, las concesiones y la dependencia mutua son inevitables. Reprocha a Fina que solo quiera vivir su propia vida, mientras que Marta anhela compartir esa vida con ella. Fina se siente herida y pregunta si Marta está dudando de sus sentimientos. Marta lo niega, pero sigue sintiendo que Fina está tomando su propio camino por su cuenta y cita el ejemplo de cómo Fina le contó todo sobre Santiago a Digna sin consultárselo antes. Gabriel y la tentadora oferta de Beatriz y Antonia. Continuando la historia, la cámara pasa a la oficina de Gabriel, donde está hablando por teléfono con el señor Brossard. Gabriel se muestra sumamente profesional y educado, confirmando que la secretaria Cifuentes ha comunicado toda la información correctamente. Expresa que sería un honor trabajar bajo las órdenes de Brossard como director comercial de la zona centro. Sin embargo, Gabriel no olvida usar su carta de triunfo cuando menciona hábilmente la oferta extremadamente atractiva de su competidor Floral. Con afiladas habilidades de negociación, Gabriel afirma su lealtad y su deseo de dedicarse a Brossard, pero también establece una condición abierta, que necesitan encontrar un terreno común en términos de beneficios económicos. Brossard, al otro lado de la línea, promete considerarlo y le pide a Gabriel que también lo piense más. Gabriel cuelga el teléfono con la mirada triunfante de quien domina el juego. Pero en ese momento, la puerta de la oficina se abre y entra una mujer. No es otra que Beatriz, la amante secreta de Gabriel, quien se hace pasar por la niñera Antonia en su casa. Gabriel entra en pánico y teme que alguien los descubra, pero ella lo tranquiliza diciendo que todos se han ido y que ha esperado cuidadosamente hasta que todas las luces se apagaran antes de atreverse a aparecer. Trae un regalo y le pide que adivine qué es. Sin embargo, Gabriel, con aspecto cansado e irritable, rechaza este juego de coqueteo. Pone como excusa que está ocupado con el trabajo y la echa a casa. Beatriz ignora esa actitud fría y dice que ha venido aquí porque en casa no tienen espacio privado y está esperando una respuesta a su tentadora oferta de huir, que le había propuesto anteriormente. Gabriel se niega rotundamente, diciendo que ya ha dejado muy clara su postura. Beatriz no se rinde atacando el punto débil de Gabriel al preguntarle por qué tiene que enterrar su juventud junto a una esposa que no siente nada por él. Ella revela que fue testigo de cómo Begoña le decía palabras crueles esta tarde. Gabriel no muestra ninguna sorpresa y admite que sabe que Begoña lo odia tanto como él odia a su tío.
La aparición de Beatriz aquí desnuda el rostro hipócrita de Gabriel, exponiendo la podredumbre de su matrimonio y las tentaciones carnales que siempre acechan en torno a una persona tan ambiciosa. La escena luego corta a otro desarrollo y vuelve rápidamente al dramático diálogo entre Gabriel y Beatriz en la oficina. Gabriel la echa fríamente, pero Beatriz lo critica furiosa por su actitud voluble. Ella se burla de que el día anterior él le hacía el amor apasionadamente y hoy la echa como si fuera un perro. Gabriel replica que fue ella quien inventó estos juegos amorosos. Beatriz afirma que sus sentimientos son sinceros y le ruega fervientemente que huya con ella a París, a Tánger o incluso al infierno. Pero Gabriel solo considera esto como locuras y se niega a abandonar esta ciudad. Beatriz se pregunta qué le hizo cambiar de opinión, y Gabriel presume con orgullo de las atractivas ofertas de trabajo de ambas grandes corporaciones, Floral y Brossard, que le permitirían ganar mucho dinero sin tener que irse de Toledo. Beatriz se da cuenta con desprecio de que, para Gabriel, el dinero es la única medida. Lo critica por preferir vivir con una mujer que no lo ama en lugar de seguir la llamada del amor. Gabriel se justifica diciendo que aunque Begoña no lo ame, es la madre de sus hijos y él cree que el tiempo cambiará su corazón. Revela que ha intentado sondear a Begoña sobre la posibilidad de una reconciliación si él cambia, y sintió una vacilación por parte de ella. Beatriz se burla de esa ilusión y afirma que Gabriel es quien se engaña a sí mismo si cree que ella podría huir con él llevándose al bebé Juanito y arrebatándole el niño de los brazos de su madre. Gabriel defiende a Begoña, elogiándola como la mejor madre. Beatriz, celosa, señala la cruda realidad de que ni siquiera duermen en la misma cama y que Gabriel siempre anhela a una mujer que le dé placer carnal. Gabriel lo admite, pero sigue firmemente decidido a elegir a Begoña como la madre de Juanito, y humilla a Beatriz diciendo que ella nunca podrá compararse con Begoña, ni como madre ni como persona. Acorralada y profundamente herida. Beatriz lanza un golpe mortal cuando, rugiendo de resentimiento, señala con el dedo a la cara de Gabriel y declara que sus manos están manchadas de sangre. Gabriel se queda atónito ante esta impactante acusación. Él exige saber la razón, pero Beatriz solo responde fríamente que ella nunca renunciaría a todo para huir con él llevándose a su hijo y convertirse en cómplice encubriendo un asesinato cometido por sus propias manos. Gabriel la echa furiosamente de inmediato. Este giro espectacular ha llevado la serie a un nuevo clímax. Gabriel, que antes era un presumido, ahora cae en un estado de pánico y terror cuando su secreto más profundo y su crimen más atroz han sido descubiertos por su amante, quien está dispuesta a usarlo como un arma de destrucción. La sangrienta confesión sobre la Casa de los Montes. La siguiente escena nos lleva al espacio acogedor de la casa de Damián, el padre de Marta. Cuando Damián se prepara para ir a descansar, aparece Marta con una mirada llena de vacilación. Se disculpa vacilante por molestarlo a esta hora, pero siente la necesidad de contar una verdad relacionada con la Casa de los Montes. Damián al principio se muestra feliz, pensando que su hija ha cambiado de opinión y ha aceptado vender la casa para conseguir dinero y enfrentarse a la corporación Floral. Pero Marta rápidamente apaga esa esperanza y afirma rotundamente que esa casa nunca podrá ponerse a la venta. Damián, confundido, exige a su hija que explique claramente el motivo de raíz y no de más rodeos. Desde una perspectiva personal. Realmente puedo sentir el enorme peso que recae sobre los hombros de Marta en este momento. Con voz ahogada, comienza a contar la dolorosa historia, recordando el feliz momento en que él les regaló esa casa a ella y a Fina. Pero luego esa breve felicidad fue desgarrada por la aparición de un demonio llamado Santiago. A medida que avanza, Marta se emociona más relatando en detalle el horrible suceso del día en que Santiago escapó de la cárcel y se coló en la propiedad esperando la oportunidad de vengarse. Fina fue la primera en volver a casa y desafortunadamente cayó en la emboscada. Él le tapó la boca y le ató las manos, amenazándola con un cuchillo afilado. Inmediatamente después, Marta también llegó y se produjo un forcejeo a vida o muerte. Durante el forcejeo, Santiago cayó accidentalmente sobre su propio cuchillo y murió en el acto. Al escuchar esto, Damián queda en absoluto estado de shock, incapaz de creer lo que su hija acaba de soltar. Marta, llorando, jura que todas sus acciones fueron solo en defensa propia, y por miedo a ser juzgadas por la sociedad debido a su relación homosexual, le pidieron a Pelayo que enterrara el cuerpo en la misma parcela de la casa. Esta confesión es un duro golpe a la psique del padre, destruye todos los planes de negocios y empuja a la familia a un nuevo y oscuro abismo.
El espectador puede empatizar completamente con el tormento de Marta al tener que destruir con sus propias manos su imagen perfecta a los ojos de su padre para proteger un secreto tan grande. El encuentro de madrugada y la humanidad de Manuela hacia Paula. La historia continúa llevándonos a una situación muy conmovedora en la casa de Manuela. En el silencio de la madrugada, Manuela escucha ruidos extraños. Llama a Eduardo y pregunta si hay alguien ahí. El aterrador silencio hace que tenga que advertir al intruso que tenga cuidado porque está armada. De repente una figura sale pidiéndole que no dispare. Bajo la tenue luz, Manuela reconoce horrorizada que es Paula. El estado de Paula en este momento es miserable, con la ropa empapada por la lluvia y temblando de frío. Manuela, en pánico, pregunta cómo está e inmediatamente corre a buscar un vaso de leche caliente para ayudar a abrigar a la chica. Cuando Paula se ha calmado un poco, Manuela le pregunta la razón por la que ha aparecido aquí en ese estado. Paula baja la cabeza avergonzada y confiesa que se está muriendo de hambre. Manuela, con el corazón roto, regaña a Paula por no haber acudido a ella antes y por haberse dejado caer en esta terrible situación. Paula explica que entró a escondidas por la puerta trasera, aprovechando el hábito de la dueña de olvidar cerrar la puerta desde los días en que ella todavía trabajaba allí. Manuela pacientemente aconseja a Paula que todos los problemas se pueden resolver, pero no de esta manera tan extrema, y le pide que le cuente toda la verdad. Paula confiesa sollozando que todo lo que había dicho sobre mudarse de aquella miserable pensión eran completas mentiras. La verdad es que la echaron porque no podía pagar el alquiler. También niega que un amigo la haya acogido. Manuela dice con tristeza que fue a la dirección de la zona de hospedaje que Paula había mencionado, pero que allí no había ningún edificio así. Paula admite con dolor que está sobreviviendo a duras penas en las esquinas de las calles, a la intemperie. Ocultó la verdad porque no quería que Manuela se preocupara y porque su orgullo había sido demasiado pisoteado. Manuela, con su infinita tolerancia, aparta toda la vergüenza de Paula, afirmando que no hay nada de humillante en pedir ayuda. Insta a Paula a que vaya al vestidor a lavarse y a comer la comida que sobró de la cena. Paula duda por miedo a causar problemas, pero Manuela le dice con firmeza que dejarla irse en ese estado sí sería un gran problema. Luz y Nieves ante la obsesión de la autopsia. Continuando con la historia sobre la batalla legal de Nieves, somos llevados a la fría celda donde Luz visita a Nieves y ambas tienen una conversación muy emotiva. Luz le informa decepcionada que la conversación con don Agustín ha fracasado por completo. Él se niega rotundamente a dar un paso atrás y está decidido a hundir a Nieves. Todos los esfuerzos parecen ser en vano. Sin embargo, Luz todavía intenta mantener la esperanza, consolando a Nieves diciéndole que la carga de la prueba recae en la acusación y no al revés. Pero el mayor temor en este momento es la orden de exhumación del cuerpo del padre de Luz. Nieves recuerda el caso del doctor Giral en el pasado, pero Luz explica que ese paciente tenía una enfermedad infecciosa muy peligrosa, por lo que el cuerpo fue incinerado y no se realizó ninguna autopsia, por lo tanto, no hay precedentes de referencia. Nieves pregunta asustada a Luz si los expertos forenses encontrarán rastros de morfina en el cuerpo. Luz analiza con franqueza que los resultados dependen en gran medida del grado de descomposición del cuerpo. Sin embargo, dado que la dosis administrada fue muy alta y que han pasado menos de 2 meses, las posibilidades de que encuentren pruebas incriminatorias son extremadamente altas. Este análisis forense es como una sentencia de muerte colgando sobre la cabeza de Nieves, haciendo que la atmósfera en la celda se vuelva asfixiante y llena de desesperación, apagando los más finos rayos de esperanza a los que intentaban aferrarse. La indignación de Manuela ante la crueldad de Tasio. La trama nos sigue llevando a una situación muy tensa en la cocina de la mansión de la reina. En plena noche, mientras Manuela está acogiendo y cuidando amablemente de Paula, Tasio aparece de repente. Tan pronto como ve a Tasio, el rostro de Paula cambia de color, se levanta inmediatamente y se va a toda prisa, escondiéndose en la oscuridad. Esta huida proviene de la relación secreta que tuvieron anteriormente, que fue la misma razón por la que Paula fue expulsada de la mansión. Tasio, confundido, no entiende qué está pasando. Manuela, incapaz de contener su indignación, le grita a Tasio. Lo critica sin rodeos diciéndole que su propio capricho y sus desalmados juegos amorosos han empujado a Paula al callejón sin salida. Manuela expone la verdad sobre la trágica vida de Paula después de dejar esta casa.
La chica tuvo que aceptar trabajos horribles, escondiéndose en pensiones sucias, y ahora, al estar gravemente enferma y no tener dinero para pagar, ha sido arrojada a la calle a vivir a la intemperie. La dura acusación de Manuela es como un cuchillo perforando el corazón de Tasio, dejándolo atónito e incapaz de pronunciar una palabra. Aunque Tasio intenta justificarse, Manuela se niega firmemente a ceder. Declara que conoce bien su verdadera naturaleza y que no tiene motivos para contenerse, señalando los terribles errores que ha cometido. Ante la cruda verdad y los afilados argumentos de Manuela, Tasio finalmente tiene que agachar la cabeza, admitir su culpa y arrepentirse de los terribles errores que ha cometido contra una joven vulnerable. Esta escena es una valiosa lección sobre la responsabilidad de aquellos que llevan una vida libertina e ignoran el destino de las personas que los rodean. La última súplica de Nieves y el sacrificio de Luz. Entrando en los momentos finales del episodio, somos testigos de la continuación del diálogo lleno de lágrimas y profunda filosofía de vida entre Nieves y Luz en la prisión. Nieves agarra temblorosa las manos de Luz y pronuncia sus últimas súplicas. Anhela ver a sus hijos una vez más antes de tener que enfrentarse a la cruel sentencia de muerte. Expresa que su mayor dolor es la incomprensión de su hijo Miguel. Si es condenada, Miguel se derrumbará por completo y creerá que su madre merece ese castigo. Nieves quiere que Luz ayude a Miguel a darse cuenta de la cruel contradicción de la ley, donde poner fin al dolor extremo de un paciente incurable es considerado un crimen atroz. Luz no puede soportar ver a Nieves rendirse. La interrumpe decididamente y le hace la firme promesa de que si los resultados de la autopsia confirman la intervención de los medicamentos, ella dará un paso al frente para asumir toda la responsabilidad y declarará que fue la única que lo hizo. Nieves rechaza horrorizada esa idea de sacrificio, afirmando que eso fue solo su decisión y que nunca se ha arrepentido. A pesar de que Luz intenta convencerla de que ella también tiene la culpa y está dispuesta a compartir la carga, Nieves se niega rotundamente con el pretexto de que hacer eso solo haría que ambas terminaran en prisión. El forcejeo entre las dos mujeres es una prueba de una amistad noble, un sacrificio desinteresado y una profunda compasión en las circunstancias más miserables, creando un final emocionalmente explosivo para todo el episodio. Predicción de los próximos eventos. Basándome en los datos extremadamente tensos que acaban de ser expuestos, predigo que el próximo episodio será una gran tormenta que arrasará con todas las familias. En cuanto a Nieves, el resultado de la autopsia será sin duda un golpe mortal y decisivo. La gran cantidad de morfina y el poco tiempo transcurrido se convertirán en pruebas de acero irrefutables ante el tribunal. Todo se pondrá muy mal cuando esta información salga a la luz. Por muy valiente que sea Luz para dar un paso al frente y declararse culpable en su lugar, será difícil engañar al sistema judicial, que está ansioso por encontrar a un chivo expiatorio. Lo más aterrador es que Miguel podría derrumbarse por completo al presenciar con sus propios ojos a su madre siendo condenada, y su rechazo será la puñalada final que destrozará el corazón de Nieves. Mientras tanto, don Agustín seguramente aprovechará esta victoria para consolidar su poder espiritual, incitando la indignación del pueblo y convirtiendo a la familia de Luz en el centro del boicot. En cuanto a Marta, la confesión llena de lágrimas a su padre Damián sobre la muerte de Santiago sin duda creará un terremoto que sacudirá los cimientos de la familia. Es posible que Damián suspenda temporalmente la venta de la Casa de los Montes, pero tendrá que enfrentarse a la crisis de conciencia más grave de su vida. El instinto de proteger a los hijos vencerá a la razón, y especulo que se arriesgará a encontrar una forma de trasladar el cuerpo en secreto durante la noche para borrar el rastro. Sin embargo, esta acción imprudente arrastrará involuntariamente consigo problemas incalculables. Solo un pequeño error o la mirada curiosa de un jardinero sería suficiente para alertar a la Guardia Civil, convirtiendo a Damián de un padre protector en un cómplice que encubre un crimen. Para Gabriel, el hecho de que Beatriz utilice la fachada de Antonia para colarse gradualmente en la casa no solo es una amenaza para la felicidad de su familia, sino también una bomba de relojería esperando para arrasarlo todo. Esta mujer astuta está ganándose poco a poco el afecto del niño y manipulando psicológicamente a Begoña. Sin embargo, una mujer sensible como Begoña, tarde o temprano, se dará cuenta de las lagunas en cada gesto o mirada posesiva de esta dócil niñera. La guerra psicológica entre las dos mujeres llegará a su punto máximo. Gabriel, con su naturaleza codiciosa y cruel, será acorralado cuando su amante lo tenga en sus manos. Es muy posible que planee sin piedad deshacerse de Beatriz para proteger su tapadera perfecta y su reputación, para que nadie pueda detener su ascenso.
Por último, el destino de Paula será un punto humano pero también lleno de tormentas. Tasio, tras ser despertado por las duras reprimendas de Manuela, puede que vea surgir un débil rayo de conciencia. Buscará la manera de compensar a Paula, proporcionándole dinero a escondidas o encontrándole un refugio seguro para sacarla de la miseria. Sin embargo, esta repentina atención seguramente dejará lagunas que llevarán a rupturas irremediables en sus relaciones actuales. Por parte de Manuela, su generosa protección hacia Paula corre el riesgo de ser expuesta, y cuando el cruel jefe lo descubra, estallará una feroz guerra de clases que se llevará por delante la última paz de la mansión. Resumen. Cerrando un episodio repleto de tragedias y giros del destino, Sueños de Libertad ha logrado retratar la crueldad de los prejuicios sociales, la degradación de la codicia y el intenso poder del amor, así como del sacrificio silencioso. Los sangrientos secretos enterrados están brotando gradualmente y amenazan con destruirlo todo. ¿Acaso la verdad siempre trae la liberación, o a veces es solo el comienzo de un nuevo infierno? ¿Qué piensan ustedes sobre el delirio de Beatriz y la valiente decisión de Marta? Por favor, dejen sus comentarios abajo para que podamos debatirlo juntos. No olviden pulsar el botón de seguir el canal La Claqueta Ibérica para no perderse ningún vídeo de análisis de los próximos episodios. Hasta la próxima en nuestros siguientes programas.